Murcia, coordinador de la red de oficinas de información turística de la Generalitat en la provincia de Alicante. Las oficinas de información turística se encuentran en un momento de encrucijada. La situación actual de las nuevas tecnologías como oportunidades, pero también como amenazas. En estos momentos, nosotros buscamos información turística en los sistemas de internet, las redes sociales, podemos contratar, gestionar, cerrar, conseguir entradas, etcétera, etcétera, a través de elementos virtuales. La oficina de información turística seguimos anclados en gran medida, y además es nuestro punto fuerte que no debemos perder nunca, la presencia del turista frente a nosotros en nuestra oficina, en nuestro mostrador, y como forma residual la atención telefónica o bien por correo electrónico. Tenemos que dar un salto más allá, sin perder de vista, siempre insistiendo en ese sentido, el trato personal con el turista, que sigue siendo nuestro punto fuerte, el llegar a esos turistas, esos visitantes a través de las nuevas tecnologías, entendidas sobre todo con las redes sociales, que en estos momentos están tomando como fuente de información de mayor, no tengo que decir mayor calidad, pero sí de mayor interés, de mayor presencia, sobre todo para la gente joven, que al fin y al cabo van a ser nuestros turistas en los próximos años. Gente de más edad pues está un poquito más lejos de ese mundo. Ese salto además nos va a permitir también utilizarlo como elemento vertebrador con el mundo empresarial. El mundo empresarial en estos momentos quizá no hemos sabido llegar a ello de forma adecuada para que entiendan qué estamos haciendo o qué queremos hacer, y también para comprender qué necesidades tienen ellos y cómo nosotros podemos dar respuestas a esas necesidades. Y si consiguiéramos ignorar todo eso, utilizando precisamente también las redes sociales, por ejemplo la red de inteligencia de Invatur, puede ser un elemento importante de encuentro entre lo que es el mundo empresarial y, en este caso, las oficinas de información turística, dentro de lo que es la administración. Pueden aparecer también luego lo que es elementos que se han hablado, también se están hablando de empresas mixtas, de gestión turística, de capital público, privado. Ese punto de encuentro nos permitirá a todos reforzar la prestación del servicio sin perder de vista siempre a lo que es nuestra razón.